El título Hijo de David se corresponde a Mesías. En hebreo, la expresión hijo de significa descendiente, o sea que recibe lo que le corresponde a David, la realeza y el título mesiánico. El número 440. El Evangelio de Marcos 8. Habla de la confesión de fe de Pedro. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que lo reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, del 27 en adelante. 8:27. Marcos 8:27. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otro alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. En los evangelios sinópticos, la confesión de fe de Pedro hace un corte en la estructura de los evangelios. Lo iban siguiendo muchos. Jesús pregunta, los apóstoles por boca de Pedro lo reconocen como el Mesías, y luego de esto él se dedica a formar a los 12 y especialmente sobre cómo va a ser este Mesías. No un Mesías triunfante, sino un Mesías por el sufrimiento y la cruz. Otro título que aplica Jesús a sí mismo, que le da la Sagrada Escritura, es el del Hijo del Hombre. Es de los más arcaicos y es el que aparece más veces en los evangelios. La expresión como tal significa ser humano. Un hijo de un hombre es otro hombre, es otro ser humano. Pero normalmente los evangelios hacen referencia al texto de Daniel, del profeta Daniel 7, versículo 13. Alguien como un hijo de hombre que viene sobre las nubes del cielo. Revela un ser humano, pero que está en el ámbito de lo divino. Es un título misterioso, es la revelación de quién es Jesús. Habla de un Mesías divino que viene del cielo, pero lo aplica a un Mesías terreno que va a sufrir. Lo veremos así en la plenitud de su segunda venida. El Evangelio de Juan 3:13 dice: sin embargo, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. A la vez que en su misión redentora, como siervo sufriente, el término muestra al trascendente que va a ser crucificado. Es muy complejo entenderlo para los apóstoles en su momento. Por eso el verdadero sentido de su realeza se manifiesta en la cruz y se comprenderá después de su resurrección como Mesías triunfante. Hacemos por aquí el primer corte. Continuamos y vamos a retomar la importancia de la unción. Vamos a compartir el texto del primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Y vamos a leer ahí la unción de David, el rey mesiánico del que recibe Jesús el mesianismo por parte de José. La unción de David, entonces, y dice el capítulo 16, versículo 1, el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén.
porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel respondió: ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Pero el Señor replicó: llevarás contigo una ternera y dirás: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados y le dijeron: ¿vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Luego hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos. Pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Samuel, por su parte, partió y se fue a Ramá. Este texto de la unción de David nos muestra claramente la elección que Dios hace, lo que Dios mira, la verdad de cada uno de nosotros, cómo lo unge, el óleo, el signo visible del Espíritu Santo, y comprueba, ¿verdad? Desde aquel momento el Espíritu Santo permanece en él. Dios elige para una misión, capacita, consagra, unge y permanece en el elegido. Vamos a seguir ahora el orden del catecismo. El tercer título, en el número 441, Hijo único de Dios. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, dado también al pueblo elegido, a los judíos, a los hijos de Israel y a sus reyes. Y ahí están todas las citas bíblicas, hay una cantidad de citas donde se puede ver cada uno de estos casos en particular. Significa entonces una filiación adoptiva que establece Dios y sus criaturas. Unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel quizá no quisieron decir nada más que esto. Refiere a la filiación adoptiva de Dios y de sus criaturas. Un ejemplo es Oseas 11:1, que nos dice: cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El pueblo de Israel, que estaba esclavo, es considerado hijo de Dios. A algunos de los que llaman a Jesús hijo de Dios en el Evangelio lo hacen en este sentido. En el número 442,
en la confesión de Pedro, la confesión de fe de Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es confirmada esta afirmación por Jesús al decir que el Padre se lo reveló. Y Pablo afirma también la realidad de Hijo de Dios como una relación única con Dios, separada y diferente de las demás criaturas. Aquí están las citas y los textos que se pueden ver. El número 443, el Evangelio de Mateo 11:27, sigue hablando también de esto, ¿verdad? Y nos dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselos. Este texto del Evangelio nos muestra que existe una relación única entre el Hijo y el Padre, de conocimiento mutuo entre ellos, de un modo único, y nosotros, solamente por revelación, podemos conocer algo. Jesús distinguió su filiación de la de sus discípulos cuando decía mi Padre o el Padre, y nunca dijo nuestro Padre, referido a él y sus discípulos. Para referirse a Dios, él decía mi Padre o el Padre. El número 444. Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Ahí está la cita, Mateo 3, 17 y 17:5. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios en el Evangelio de Juan 3, versículo 16, y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, el Evangelio de Marcos 15. Las dos teofanías, las manifestaciones de la divinidad en el bautismo y en la transfiguración, son revelación del Padre, que dos veces habla para decir, este es mi Hijo. Únicas veces, porque luego en el Evangelio es Jesús el que habla. En Marcos 15:39, como decíamos, todo el Evangelio muestra que Jesús es el Hijo de Dios de un modo único, y lo cierra la confesión del centurión. Realmente este hombre era el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, al final nos dice, todas estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la confesión final del Evangelio. Se cierra el anuncio del Evangelio diciendo que crean que Jesús es el Hijo único de Dios. La fe es condición necesaria para acceder al conocimiento del Hijo de Dios y por lo tanto a lo que Él viene a traer, ¿verdad? Que es la salvación. El número de 445. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Resucitado y en su ascensión al cielo, también en su humanidad se manifiesta que es el Hijo de Dios en sentido plenamente divino. Vuelve al lugar de donde vino, pero ahora vuelve con su humanidad glorificada. Después de la encarnación, vuelve al cielo con su cuerpo transformado. El cuarto título, Jesús es Señor. Señor. El número 446. Cuando aparece el tetragrama sagrado del nombre de Dios, los hebreos dicen Adonai. Al griego se traduce como Kyrios. Al latín se traduce Dominus y el castellano Señor. El nombre de Dios en la liturgia y en todas las oraciones es Señor, nombre habitual para designar al Padre. La novedad está en que se emplea también para Jesús. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice, Jesús es Señor. Este se considera el credo más corto que existe y uno de los más antiguos también. El número 447.
Jesús lo aplica en forma velada cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, tomando el Salmo 109, donde David lo reconoce como Mesías. Y en el lavatorio de los pies, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13, Jesús dice: me dicen Maestro y Señor, y es verdad porque lo soy. Jesús se atribuye el nombre de Señor a sí mismo sin revelarlo totalmente. Se manifiesta también en su propia autoridad, cuando dice: se les dijo, pero yo les digo. Cambiando el sentido de la ley de Moisés, se pone él en el lugar propio de Dios. Lo revela por sí mismo también cuando resucita muertos y perdona los pecados. Número 448 también continúa la misma línea, y en el encuentro con Jesús resucitado, Tomás lo reconoce y lo adora diciendo: Señor mío y Dios mío. Número 449. Vamos a leer el himno cristológico en la carta a los Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 6 al 11. Y dice: el que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor, y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Este himno nos muestra a Cristo, que es de condición divina. Desde siempre era Dios. Tomó figura de esclavo y Dios le concedió el poder sobre todo nombre. En su resurrección se manifiesta lo que era, el Kyrios, el Señor. El número 450 habla del señorío de Jesús sobre la historia. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia. Apocalipsis 11, versículo 15. Significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Y el número 451, la oración está marcada por el título Señor. Así la Iglesia reconoce también a Jesús como el Señor. Nos dice: la oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración o en su conclusión: por Jesucristo nuestro Señor. O incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza: Maranatá, el Señor viene, o Maranatá, ven Señor. Y amén, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. El resumen de estos capítulos: el nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios.
El nombre del Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Cuando decimos Hijo de Dios es algo único, y cuando decimos Señor referimos que es Dios. Como lo dice el credo niceno: Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. El credo también explicita la realidad del Hijo de Dios. Buenas noches. Voy a tratar de trabajar un poco lo que hemos escuchado y algunas cosas ampliarlas, ¿no? Como los accesos a quién es Jesús, a su misterio y a la relación con Él, pues quién es y quién es para nosotros, y por nosotros también cómo nosotros respondemos a Él. Tienen como varios caminos,